Ya jóvenes, muy buenas tardes con todos. Ya somos un poquito más que a las 2, así que vamos a empezar con el tema de esta semana. ¿Ya? Bueno, como recomendación ya hemos dicho, ¿no? Que es importante que no solamente tengamos en consideración avanzar y avanzar, sino encontrar, ¿no? Algunas pistas que nos indiquen un poco información que pueda ser útil, ¿no? Ya que cada semana se va complicando porque hay más autores, porque hay más propuestas, y eso va a generar que siempre tengamos por ahí una demanda de más información, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada veíamos lo que era la nociología. ¿Ya se acuerdan ustedes, nociología? Y veíamos que la nociología tiene como tema el conocimiento, ¿no? El conocimiento. Ahora vamos a ir a otra disciplina que de alguna manera está relacionada con la nociología y que también de alguna manera encuentra tal vez un una mayor importancia para nosotros, porque nosotros somos parte de una comunidad que se denomina científica. La universidad es una comunidad científica. Y ahora justamente vamos a ver la disciplina que estudia la ciencia, que es la epistemología. ¿Ya? Hoy día tenemos que irnos sabiendo qué es la epistemología, tenemos que ir viendo cuáles son las características de los temas. También tenemos que saber por ahí cuáles son qué es la ciencia, cuáles son las características de la ciencia, de tal manera que el tema de la ciencia es el que nos va a buscar el día de hoy. ¿Ya? Ya saben que en cualquier momento pueden preguntar. Por el final damos un espacio para que puedan resolver las preguntas y luego alcanzamos lo que serían las claves, ¿ya? Entonces, hemos dicho, ¿no? Que la filosofía lo que tiene en cuestión es el hecho de proponer diferentes temas a ser estudiados, ¿ya? Por eso de ahí vienen las disciplinas filosóficas. Cada disciplina filosófica centra el interés en un tema. En este caso, la epistemología va a centrar su interés en lo que es la ciencia. Ya no ves que logos es teoría, episteme es ciencia, entonces la epistemología lo que hace es estudiar a la ciencia. ¿Por qué decíamos que este tema tenía una vinculación con el tema anterior? Porque si nos preguntamos en este primer momento, ¿no? Acerca de la ciencia, antes de definirla, nos vamos a dar cuenta que la ciencia es un tipo de conocimiento. ¿Cómo es eso? Que no todos los conocimientos que tenemos son científicos. Por ejemplo, ¿no? Si alguno de ustedes es católico, tendrá conocimiento de que María, María, la madre de Jesús, es el único ser humano cuyo cuerpo no está en la tierra o no estuvo en la tierra después de su muerte. Según la Biblia, el cuerpo de María ascendió a los cielos juntamente con su alma. Entonces, si así ese tema, ustedes tienen ese conocimiento que eso ha ocurrido, ese conocimiento no es verificado por la ciencia, es un conocimiento religioso que ustedes tienen. Ustedes asumen que eso es cierto porque creen en Dios y creen que la Biblia como un libro sagrado. Es un conocimiento que se basa en la fe. Lo mismo podríamos decir lo mismo podríamos decir del alma, lo mismo podríamos decir de la resurrección de Lázaro. Son conocimientos que tenemos, producto de la fe,
que puede estar vinculada a un conocimiento religioso, ¿ya? También tenemos de repente en nuestra mente conocimientos filosóficos. Y después de las clases que hemos tenido, en mayor medida. Porque, por ejemplo, si a alguien le preguntamos dónde está el noumeno, esta parte de la realidad que para Kant es inaccesible, que no se puede conocer, definitivamente encontraríamos de que no podemos estudiar científicamente al noumeno, ni el mundo de las ideas de Platón, porque no pertenecen al mundo científico. Serán conocimientos filosóficos. Son conocimientos filosóficos. ¿Ya? Si por ahí nos animamos de repente, alguien dice, no, es mentira. La plancha cuando está mi mamá planchando mi ropa no es tan caliente. Voy a tocarla. Y la tocan y se queman. Ese es un conocimiento empírico. Conocimiento que surge de la experiencia. Tocaron la plancha, se quemaron, estoy casi seguro, salvo sean masoquistas, que nunca más van a tocar la plancha. Entonces, ¿no? Esos conocimientos, de alguna manera, también son conocimientos, no son conocimientos científicos. ¿Ya? Así que el conocimiento científico va a tener ciertas características que son más generales que los conocimientos, los conocimientos simples. ¿Ya? Pero si nos preguntaran qué es la epistemología, es la disciplina filosófica que estudia la ciencia. De forma fundamental, la epistemología aborda 4 temas. Son 4 temas lo que aborda la epistemología. Lo primero que la epistemología quiere indagar es la fundamentación de la ciencia. Cuando hablamos de fundamentación de algo, ¿qué queremos decir? Queremos decir que es como fundar, ¿no? Es lo que hace que algo sea ciencia. ¿Qué debe tener un conjunto de conocimientos para ser considerada ciencia? Vamos a poner un ejemplo. En el siglo pasado hubo un autor que trató de señalar, bueno, hace 2 siglos en realidad, que el tamaño de la cabeza estaba relacionado con el nivel de inteligencia de los seres humanos. La frenología, la forma del cráneo, está relacionado con la inteligencia que tienen los seres humanos. Cuando él presenta este conjunto de propuestas, la comunidad científica le dice, oye, frenología, tú no eres ciencia. Porque no cumples con los criterios que debe tener una ciencia. La epistemología se encarga de decir qué es ciencia y qué no es ciencia. De igual manera, ¿no? Ya estamos fin de año y más de uno de repente en este mes va a buscar su horóscopo. Va a decir, ¿qué me deparará el 2025? Voy a comprarme mi revista de Agatha Liz para ver de qué manera los astros me tienen preparado el 2025. La astrología es una serie de elementos que pretende hacerse pasar por ciencia, pero la astrología nunca ha sido considerada ciencia, ni lo va a ser. Es decir, no tiene los fundamentos necesarios para ser considerada ciencia. Entonces, cuando hablamos de la fundamentación de la ciencia, nos referimos a conocer cuáles son esas estructuras, esos elementos
que de alguna manera hacen que un conjunto de conocimientos propuestos sean considerados ciencia. ¿Ya? Eso estudia la epistemología. La siguiente semana veremos algunos ejemplos, pero por el momento sepamos que hay que demarcar, ¿no?, lo que es una ciencia y lo que no es ciencia. Segundo tema de la epistemología, la estructura de la ciencia. Es decir, que la ciencia tiene ciertas partes, tiene ciertos elementos. Estas partes y elementos van a generar que podamos establecer a qué nos referimos con lo que es ciencia. Es decir, ¿no?, si es que por ahí este conjunto de conocimientos no tendría estas partes, no debería ser considerada ciencia. ¿Ya? Tercera tema de investigación de la epistemología, el método científico. Nunca se olviden que la palabra método significa camino. Entonces, cuando hacemos una referencia a lo que es el método científico, lo que estamos diciendo es qué pasos, qué camino vamos a seguir para sostener que lo que estamos proponiendo es resultado del conocimiento científico. Es una serie de pasos, una serie de secuencias que debemos tener en consideración para tener en cuenta el tema que la ciencia está por encima de, mejor dicho, respalda este conocimiento. Por ejemplo, pensemos de repente en una receta. Una receta también es una serie de pasos en el que yo voy a obtener un resultado en que cumpla paso. Profesor, quiero preparar un ceviche, pero no tengo limón. Pero el limón es un cítrico. Tengo naranja. ¿Podría hacer mi ceviche con naranja? No se va a poder, ¿no? Porque si tú incumples con un ingrediente, con un requisito, definitivamente no podrías trabajar lo que sería el tema del ceviche. Tú estás incumpliendo con un ingrediente, estás incumpliendo con un requisito. La ciencia te pide que tú cumplas todos los requisitos. Profesor, ¿sale igual el ceviche si es que ustedes tienen una batea llena de pescado y echan el limón? ¿Así ustedes tienen el limón y echan el pescado? Hagan la prueba y les aseguro que el sabor va a ser diferente. Perdón. Un ratito, ¿ya? Disculpen, disculpen si se me va en algún momento, apago el micro porque tengo un poquito de bronquios. Disculpen, disculpen si se me va en algún momento y apago el micro que tengo un poquito de bronquios, si es posible que esté por toser, ¿ya? Pero le decía, ¿no? Cambia de alguna manera el sabor. Si ustedes de repente por ahí quieren preparar un ceviche y lo preparan en una batea de plástico o en una batea de vidrio o en una batea de acero o en una batea de madera, la batea donde combinen los ingredientes también va a hacer que sea diferente el sabor. ¿No ves que lo que estamos haciendo cuando preparamos ceviche es una reacción química? Una reacción química hacia el ácido. El ácido tiene una reacción en la madera.
El ácido tiene otra reacción en el acero. El ácido tiene otra reacción en el plástico. El ácido tiene una reacción diferente cuando está en un recipiente a cuando se vierte. Entonces, para poder cumplir con la ciencia, tenemos que cumplir con el método científico, ¿ya? Para poder cumplir con la epistemología tiene que darnos el método científico, el cual tenemos que cumplir a cabalidad. Y también tenemos como cuarto tema las condiciones de validez del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir esto de las condiciones de validez? Quiere decir que, si bien es cierto, la ciencia nos da una serie de conocimientos en los que debemos confiar, debemos saber que también la ciencia tiene ciertos límites. Y en esas limitaciones es posible que lo que la ciencia prediga amerite el cumplimiento de esas condiciones, pero que a veces puede resultar que no se dé. Por ejemplo, todos hemos estudiado en física que la gravedad es de 9,8. Es lo que hemos estudiado, ¿no? El valor de la gravedad, 9,8. Sin embargo, para que sea 9,8 en el planeta, significaría que la Tierra es una circunferencia, es una circunferencia perfecta. Pero sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que en la Tierra, en la parte del Ecuador, es un poco más ancha. Y la Tierra, en la parte de los polos, es un poco más. Y la ciencia, en la parte de los polos, es un poco más achatada. Entonces, sabemos de alguna manera que no va a ser 9,8 en toda la Tierra. De repente será 9,81, de repente será 9,78, pero va a cambiar. Pero es un conocimiento que tenemos, pero en esos contextos va a cambiar un poco. O es como, por ejemplo, ¿no? Si alguna vez han ido al médico en una enfermedad un tanto difícil, y no en toda enfermedad, el doctor te va a preguntar, ¿es usted alérgico a algo? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay medicamentos que por su composición a la mayoría de personas les va a hacer bien, pero es posible que haya un sector de la población a la que le haga mal. Entonces, la validez quiere decir que hay conocimientos que pueden ser muy válidos, hay conocimientos que pueden tener ciertas implicancias que hagan que cambie y que pueda ocurrir un fenómeno diferente al previsto. Pero de todas maneras es útil, porque tampoco es que sea arbitrario, sino que va a estar relacionado con el conocimiento que tenemos. Entonces, estos son los cuatro temas de la epistemología. Ahora, si decimos que la epistemología estudia la ciencia, yo considero necesario que sepamos claramente qué es la ciencia. Entonces vamos a poder ver aquí los conceptos relacionados con lo que es ciencia. A ver, denle una miradita, por favor. Mapeen panorámicamente esta información.
y ahora pasaremos a explicarla. Miren lo que nos dice de ciencia. Cuando nos dicen de ciencia nos dicen, ¿no? Acerca del universo. Esta partecita es muy importante. ¿Por qué? Porque nos quiere decir que la ciencia puede abordar cualquier tema de cualquier realidad presente en el universo. Profesor, ¿la ciencia puede estudiar a Júpiter? Claro que sí. El planeta Júpiter está en el universo. Entonces es algo que puede estudiar la ciencia. Profesor, ¿la ciencia puede estudiar al árbol? Ah, bueno, los planetas son estudiados por la astronomía, por ejemplo, ¿no? La astronomía es la ciencia que estudia los planetas. Profesor, ¿podemos estudiar el árbol? A ver, preguntemos, ¿no? ¿El árbol queda en el universo? Sí, profesor, el árbol está, el árbol está en la Tierra y la Tierra está dentro del universo. Perfecto. Pues sí puede, porque está dentro del universo. Profesor, ¿la ciencia puede estudiar al perro? Claro que sí, está dentro del universo. ¿Qué no puede estudiar la ciencia? La ciencia no podría estudiar lo que no forma parte del universo. Por ejemplo, piensen ustedes en el alma. Si alguien me podría decir dónde está el alma estaría donde está el tema ¿en qué planeta? No puedo saberlo. Entonces el alma sería parte de algo que no puede ser estudiado por, no puede ser estudiado por la ciencia. De igual manera, Dios no puede ser estudiado por la ciencia. Entonces, la ciencia aborda los hechos, los fenómenos, los objetos que tienen una relación o tienen una presencia dentro del universo. Ahora, pero la ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca del universo. Es decir, que requerimos de que los conocimientos que plantea la ciencia sean ordenados. Cuando decimos que es cuando decimos que tiene que ver que tiene que ser el tema de el orden, decimos que tienen que estar secuencialmente presentados. Entonces, eso hace de que en la secuencia que se presenten podamos ver que hay ciertos elementos que se van presentando uno detrás de otro. Cuando hablamos de un orden, hablamos que algo va primero y algo va después. Pero cuando hablamos de un sistema, hablamos que lo que le pase al primero le involucra al segundo. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo como, el orden en el que ingresan los alimentos es mi boca, luego el esófago, luego el estómago, omitiendo algunas partes de repente. Está muy bien, ¿no? Primero, yo no puedo comer primero con el esófago, luego con la boca. El orden es boca, esófago, estómago. Pero sistemático quiere decir que si yo estoy mal del esófago y estoy bien de la boca y del estómago, de todas maneras se va a producir lo que sería el tema de un daño al sistema gástrico, al sistema digestivo, porque definitivamente va a tener ese elemento para poder ser considerado
y poder tenerse en cuenta a la hora de este tipo de conocimiento. Entonces, un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente acerca de qué? Del universo. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de esta ciencia? Es objetivo, que es metódico, que es racional, que es fundamentado y que es regional. Ahora tenemos que conocer en qué consiste cada característica. La primera característica es que es objetivo. ¿Cuándo decimos que algo es objetivo? Algo es objetivo cuando se puede contrastar. Cuando se puede contrastar, algo es objetivo. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, las letras de la diapositiva son rojas y negras. Ustedes, mira, sí, es verdad, profesor. Son rojas y negras. Se puede contrastar. ¿Qué es lo diferente a objetivo? De repente, lo subjetivo. Por ejemplo, sería el tema de subjetivo relacionado con lo que es las letras son bonitas. A mí me pueden parecer bonitas, a ti no te pueden parecer bonitas, y ahí encontramos el hecho que sea algo de tipo objetivo. Cuando decimos que es bonito, va a ser algo subjetivo. Entonces, cuando describimos un objeto tal y como es, cuando se puede contrastar lo que decimos, entramos al terreno de la objetividad. ¿Ya? Segundo elemento. El segundo elemento es que algo es metódico. ¿Ya? Cuando decimos que algo es metódico, significa que sigue una secuencia de reglas y pasos. Metódico quiere decir, ya lo vimos hace un ratito, ¿no? Cuando algo es metódico, cuando sigue una secuencia de reglas y pasos. Para que se cumpla con ser metódico, yo tengo que cumplir con cada uno de los pasos. Vamos a poner un ejemplo. Cuando estábamos en la pandemia, estábamos muy atentos a que aparezca la vacuna. Y la vacuna se demoró en aparecer. Se habrá demorado unos 9 meses a un año. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo las vacunas tuvieron que seguir ciertos pasos para llegar a ser un conocimiento científico. Primero tuvieron que probarlo en el vacío, luego tuvieron que probarlo en animales, luego en el ser humano, luego en seres humanos con diferentes características, pero lo que vemos es de que ha seguido una serie de pasos y reglas que generarían el afirmar que cumplió con el método científico. Para que un conocimiento sea científico, tiene que pasar por esa serie de pasos y reglas que lo hacen ser metódico. Tercero, el conocimiento científico es racional. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento científico se presenta de modo coherente y sistemático. ¿Qué quiere decir que es coherente y sistemático? Quiere decir que, y principalmente, ¿no? A veces pensamos que la razón solamente está vinculada a la filosofía, pero la razón también está vinculada a la ciencia. O sea, no puede haber ciencia solamente empírica, sino que requiere la razón para que ordene esos conocimientos científicos. Entonces, también una característica de la ciencia es que utiliza la razón. El conocimiento científico es fundamentado. ¿Qué quiere decir que sea fundamentado? El conocimiento científico te solicita, te exige que si tú afirmas algo, lo puedas probar, lo puedas demostrar. Por ejemplo,
este, los medicamentos. De repente te empieza a salir una serie de erupciones en la piel. Vas al médico y te dice, tómate esta pastilla. El médico te dice, toma esta pastilla porque ya ha habido una buena cantidad de personas que han tomado la pastilla y esos síntomas de las erupciones en la piel han desaparecido. Entonces se puede probar con anticipación de que ya a alguien le benefició el uso de esas pastillas. Entonces, estas pruebas y demostraciones se le pueden exigir a la ciencia, de tal manera que podamos confiar en que los resultados que presenta tienen esa característica de poder ser contrastables y que se van a dar. Y el último, la ciencia como conocimiento regional hace referencia a que, y miren, ¿no? Acá se tienen que acordar, ¿no? Cuando veíamos las características de la filosofía, entre otras cosas decíamos que que la filosofía era totalizadora. Ahora estamos diciendo que la ciencia es regional. Ahí encontramos, por ejemplo, una diferencia entre ciencia y filosofía. Ahora, ¿por qué decimos que es regional? Tenemos que pensar en lo siguiente. A ver, pensemos. Profesor, me duele la cabeza. Vas al doctor y te va a decir, disculpa, pero tienes que irte al neurólogo. Ah, su hasta el neurólogo usted no me puede decir, no, porque hay un especialista que se especializa en cabeza, que es el neurólogo. Profesor, me fui al neurólogo y quise aprovechar, ¿no? Porque también me dolía el oído. Pero el neurólogo me dijo, no, yo no veo oído. Tienes que irte al otorrinolaringólogo. Él ve el oído. Pucha, ¿usted no me puede decir que tengo? No, anda al otorrinolaringólogo. Pucha, ya. Me voy al otorrinolaringólogo. Y le digo, uy, doctor, aprovechando, me han salido estas manchas en la piel. No, ándate al dermatólogo. Me voy al dermatólogo y me dice, no, ándate al neumólogo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la ciencia se especializa en una partecita de la realidad. Bueno, de manera general puedes saber, ¿no? Pero el neumólogo se ha especializado solamente en el sistema respiratorio. Tú vas con un dolor de barriga, no lo va a poder prescribir bien porque él solamente se encarga del sistema respiratorio. También de repente podríamos hablar de tantos elementos, ¿no?, que puedan estar presentes a la hora de poder plantear esto de la regionalidad. De repente les ha pasado con los biólogos. Hay biólogo de fauna marina, hay biólogo de fauna silvestre, hay biólogo de insectos, hay biólogo de plantas, hay biólogo de virus. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se atiende solamente un pedacito de la realidad. Por eso es regional. ¿Ya? Y el conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación de el método científico. Entonces tenemos qué es la ciencia y cuáles son sus características. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, una mirada rápida a la pantalla para que se queden con algunos conceptos y pasamos al siguiente. La clasificación de las ciencias.
Para clasificar algo, primero tenemos que conocer cuál es el criterio de demarcación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tu perrito está dentro de lo que son los animales domésticos, pero también hay los animales no domésticos. O sea, hay animales domésticos y hay animales no domésticos. Entonces, yo tengo que identificar mi perrito dentro de uno de esos dos grupos de animales. Tu perrito está de repente entre los animales mamíferos y los animales ovíparos. Entonces, mi perrito también tendrá que estar ubicado o bien en los mamíferos o bien en los ovíparos. Tu perrito estará de repente ubicado o bien en los cánidos, o bien en los felinos. Otra forma. Entonces, cuando clasificamos las ciencias, igualmente primero vamos a establecer criterios que nos permitan clasificarlas. Y ahí vamos a encontrar dos criterios, por su objeto de estudio y por su función. Dos criterios. Al menos lo que vamos a ver ahora, ¿no? La ciencia se puede clasificar de acuerdo a su objeto de estudio y de acuerdo a su función. De acuerdo a su objeto de estudio, tenemos dos ciencias, las formales y las fácticas. Ninguno me puede decir que no sabe qué es una ciencia formal, porque ya lo vimos. Ustedes recordarán que cuando estudiamos la disciplina lógica y la tuvimos que definir, dijimos, la lógica es una ciencia formal. ¿Por qué dijimos que la lógica es una ciencia formal? Porque ya habíamos comentado que a la lógica no le interesa la realidad. Por ejemplo, yo en este momento podría decir, bueno, dentro de una serie de proposiciones, pero podría decir que estamos en la clase de trigonometría. Y eso a la lógica no le interesa que sea falso. Simplemente va a buscar los demás argumentos, las demás proposiciones, preposiciones, para afirmar si esto es válido o no es válido. De igual manera pasa con las matemáticas. Cuando hablamos de matemáticas, vamos a decir, ¿no? Juan se comió 20 panes y se tomó 30 gaseosas. Y un alumno va a decir, profesor, entonces le dio diabetes. No, no le dio diabetes porque no estamos hablando de un Juan verdadero, es un Juan ideal. Porque no nos interesa que diga 20 hamburguesas, 30 hamburguesas. Nos interesa la representación, que es 20, que es 30, ¿no? Por eso las ciencias fácticas se ocupan de entidades ideales y de conceptos abstractos. Por eso hablamos de este tipo de conocimientos formales y abstractos. ¿Cuáles son las ciencias formales? La lógica y la matemática. Siguiente. También cuando hablamos de las ciencias según su objeto de estudio, tenemos las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas es lo contrario a las ciencias formales. Hemos dicho que las ciencias formales se abocan en entidades ideales, mientras que las fácticas se relacionan con las entidades observables. Ahí sí requerimos de la observación y nos encontramos prácticamente con todas las diferentes disciplinas científicas que pueden haber. Por ejemplo, profesor, ¿Plutón es observable? Claro que sí. Entonces su estudio le corresponde a una ciencia fáctica, la astronomía.
Profesor, eh, ¿el árbol es observable? Sí. Pertenece a lo que es la botánica. Entonces, no. Profesor, los clubes de fútbol, los hinchas, ¿son objeto del estudio científico? Claro que sí. Lo estudiará la sociología. Porque si yo lo puedo ver, si yo lo puedo observar, si es posible captar por mis sentidos, se puede estudiar y pertenece a las ciencias fácticas. ¿Ya? Tenemos lo que serían las ciencias fácticas. Ahora, el segundo criterio para clasificar la ciencia ya no va a ser por sujeto de estudio, va a ser por su función. Según su función, tenemos dos grandes secciones de ciencias. Las ciencias puras y las ciencias aplicadas. ¿Qué queremos decir con las ciencias puras? Las ciencias puras pueden hacer tres cosas. Pueden describir, pueden explicar y pueden predecir. Describir, explicar y predecir es lo que pueden hacer las ciencias puras. Las ciencias aplicadas, en cambio, lo que hacen es desarrollar tecnología. ¿Ya? Vamos a explicar cómo se presentan esas funciones. Para explicar eso, ojalá que no se maltrate la conectividad. Vamos a aprender por un ratito la cámara. Yo, ustedes no. Yo voy a prender la cámara para que ustedes vean algo. En este momento estoy enfocando el plumón rojo y explicándoles cómo este plumón rojo, si yo abro los dedos de la mano, van a obtener algún tipo de respuesta. Va a pasar algo con el plumón rojo. Miren, no. El plumón rojo se encuentra suspendido en el aire porque mi dedo índice y mi dedo pulgar lo están sujetando. En este momento, yo voy a proceder a abrir los dedos y el plumón va a seguir una dirección vertical descendente. Ahí estoy escribiendo, ¿no? Cuando un plumón es soltado en el vacío, el plumón no permanece estático, sino que sigue una trayectoria vertical descendente. Y justamente estos cuatro elementos son las funciones de la ciencia, que justamente es la de escribir, la de explicar, la de predecir y la de aplicar. Las funciones de la ciencia son de escribir, predecir. Ahora miren, ¿no?, lo que nos dicen respecto a la descripción. Cuando nos habla respecto a lo que es la descripción, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes ven ahí, ¿no? Registra propiedades. Cuando yo describo, registro propiedades. Yo digo
digo, no, plumón, el color es negro. Digo, el plumón mide tantos centímetros. Digo de repente, ¿no? El plumón es esférico. Estoy registrando propiedades de lo que estoy viendo. Pero también puedo hablar de lo que son relaciones. El plumón está encima de la mesa. El plumón está nuevo. El plumón está desgastado. O sea, estoy probando relaciones. Cómo el plumón se relaciona con otros objetos. Luego vienen las duraciones. Cuando hablamos de duraciones, hablamos, por ejemplo, de diferentes estadios por los que atraviesa un objeto. Hablamos de estructuras. O sea, todo eso hacemos cuando describimos. Cuando ustedes describen algo que están viendo, están haciendo estos ejercicios mentales. Y estos ejercicios mentales pueden ser de objetos, del lapicero, del árbol, de la mesa, de la pizarra. Puedes hablar de fenómenos. Fenómenos tienen que ver con lo que son el tema de diferentes elementos que puedan darse a la hora de poder procesar, ¿no? Algún tipo de característica que se presente en un cambio de algo, o también se puede ver eventos. Yo puedo fútbol. Un partido de fútbol es un evento. Puedo describir un partido de fútbol. Esos son los elementos que tienen que ver con la descripción de función de la ciencia. Entonces, esa es la descripción. El segundo es la explicación. Ya cuando hablamos de la explicación, decimos que presentan cuando hablamos de la explicación, presentan las causas o porqués que provocan un fenómeno. Ya nos vamos un paso más allá, ¿no? Ya no solamente describimos, sino respondemos al por qué. Cuando respondemos al por qué, ¿a qué nos referimos? Para la ciencia, nada se produce de manera espontánea, sino que siempre hay algo que produce algo. Todo tiene una causa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando Newton, según cuenta la historia, ¿no? De la anécdota que él atraviesa para poder descubrir la fuerza de gravedad, él veía que la manzana se caía del árbol. Pero él se hace una pregunta. Se pregunta, ¿y por qué se cae? ¿Por qué se cae la manzana del árbol? Al momento de preguntarse por qué se cae, es que nos encontramos con la necesidad de poder tener en cuenta que ese por qué está relacionado con lo que sería el tema de una causa. ¿Por qué alguien sube de peso? Seguro porque ha comido más calorías de las que ha consumido. Se está comiendo un montón de calorías y está sentado todo el día. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la causa de subir peso es causada por el exceso de calorías. O al revés, ¿no? Yo conocía a un gordito y al gordito lo veo después de 2 años flaco. Yo no puedo pensar que es un milagro. La causa que él haya bajado de peso está relacionada con el hecho de que de repente ha ocurrido que él ha tenido que ver con esa situación en la cual ha dejado de consumir calorías y ha gastado más energía que las calorías que consume. Entonces, la ciencia lo que hace es buscar explicar el porqué de las cosas. Luego viene lo que es la predicción. ¿En qué consiste la predicción? La predicción consiste en que uno puede predecir el futuro. Eso es lo que sostiene el tema de la
de la predicción. Cuando hablamos de predicción, por eso mencionamos que hay que tener en cuenta el tema de predecir el futuro. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que yo puedo predecir el futuro. Claro que sí. Por ejemplo, si alguno de ustedes me dice, profesor, a partir de mañana yo voy a desayunar todos los días pollo a la brasa. Voy a almorzar todos los días bistec a lo pobre. Y voy a cenar todos los días un chaufa. ¿Yo qué le voy a decir? Si tú haces eso, dentro de un año vas a engordar. No, profesor, ¿cómo está tan seguro? Estoy seguro porque la cantidad de calorías de esos alimentos van a superar la cantidad de energía que tú consumes en el día. Entonces eso va a hacer que se acumule grasa en tu cuerpo. Eso es predecir el futuro. Profesor, voy a fumar todos los días una cajetilla de cigarro. ¡A caramba! Yo te predigo que cuando tengas 50 años vas a padecer una enfermedad del pulmón. Muy probablemente el cáncer del pulmón. Pero, ¿cómo usted sabe eso? Porque se conocen los efectos del alquitrán, del tabaco, de la nicotina en los pulmones. Entonces yo puedo predecir el futuro. Puedo predecir que si tú consumes esos alimentos, te va a causar ese tipo de efecto. Puedo predecir el futuro también en los precios de las cosas. Profesor, me he ido al norte del Perú y he visto que ha habido inundaciones. He visto que los valles donde se siembra el limón han colapsado, se han inundado y se ha perdido la cosecha de limón. ¡A caramba! Si ha pasado eso ahora, yo predigo de que en febrero el limón va a subir de precio. Porque hay un conocimiento que se sabe que cuando un bien se hace más escaso, el precio aumenta. Y cuando un bien está en abundancia, el precio baja. Entonces yo puedo predecir en función de lo que pasa hoy día con los sembríos de limón, lo que va a pasar en el futuro. Esa es la predicción. Y la última, la aplicación. ¿Qué quiere decir la aplicación? La aplicación lo que quiere decir es que va a generar una serie de situaciones en las que pueda uno afirmar que se puedan dar nuevas tecnologías a partir de los conocimientos que se han ido obteniendo en las ciencias puras. Por ejemplo, tenemos el caso. ¿Ustedes creen que podría haber aviones sin geometría? Definitivamente no podría haber aviones sin geometría. Una forma de aplicar la geometría es en la ingeniería aeroespacial. Por ejemplo, un avión tiene dos alas, pero las alas tienen que tener una proporción en función al cuerpo del avión. Tú haces el mismo avión con unas alas más largas, lo más seguro es que se caiga. Haces un avión con unas alas más pequeñas, lo más seguro es que se caiga. Haces un avión. Si ustedes han visto un avión, las alas del avión no son rectas, no son 90 grados, sino que están ligeramente tirando hacia la cola. Ese ángulo es importante para el avión, si no, no despega. Han visto que las turbinas tienen cierto espaciado entre ellas.
estuviera más cerca, el avión no vuela. Para despegar, el avión tiene que seguir una trayectoria recta y luego ir abriendo un ángulo hasta poder elevarse. No es que el avión se eleve 90 grados automáticamente, como el helicóptero, sino que requiere ir yendo del ángulo cero hacia el ángulo 45 de repente. De tal manera que si yo no supiera geometría, no podría hacer volar el avión. Entonces, gracias a la geometría es que tenemos al avión. O más cerquita, sus celulares. Sus celulares también son producto de la ciencia aplicada, porque ahí interviene lo que es la óptica. Porque de repente nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se hace para que mi voz, que está ahorita en el Callao, llegue hasta Rusia con una llamada telefónica? Cuando de repente no hay ningún cable, yo no veo por dónde se va mi voz. Mi voz está aquí, pero llega a Rusia. Ah, de repente es porque la física descubrió lo que es la óptica y la óptica descubrió lo que son las ondas hertzianas. Es decir, que hay cierto espacio del aire por donde se pueden transmitir ciertas señales. Entonces, yo en este momento estoy hablando por mi teléfono y por esas ondas mi mensaje llega a la antena. De esa antena rebota a la otra antena y va rebotando de antena en antena hasta que llega al otro receptor que estoy llamando. Va rebotando. ¿Cómo yo hago para transmitir esas ondas? Gracias a que la física descubrió las ondas hertzianas. Si no, no podían existir celulares. Esa es la ciencia aplicada. Ya, ahora nos vamos a hablar del método científico. El método científico, de manera general, hay otras propuestas, pero de manera general podríamos decir que el método científico plantea 4 etapas. Son 4 etapas. El método científico empieza con el problema. Con el problema, ¿no? Empieza con el problema. Un problema es una dificultad a la que no se ha encontrado solución. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que estamos en una clase y yo detecto que todos los alumnos se quedan dormidos. Pues es un problema, ¿no? Porque están todos durmiendo. Entonces yo ante ese problema, porque es un problema que si estamos en una clase, todos se queden dormidos, yo empiezo a plantear hipótesis. Digo, ¿no? ¿Qué puede estar pasando para que todos se queden dormidos? Digo, de repente están que se duermen tarde, tienen clase a las 8 de la mañana y se duermen de repente a las 3. Pucha, eso puede estar pasando. De repente digo, ¿no? De repente no están desayunando. De repente están sin desayunar y obviamente al no tener energía les gana el sueño y se duermen. Segunda posibilidad, ¿no? O de repente simplemente no les gusta filosofía, se aburren y se duermen. Yo empiezo a contrastar esas posibles respuestas. Les hago una encuesta y de repente descubro que los alumnos que se duermen se han acostado a las 3 de la mañana. Yo digo, pues no, si se han acostado a las 3 y tienen clase a las 8, lo más seguro es que se hayan levantado a las 6 para llegar a las 8.
si se han dormido a las 3, han dormido 3 horas. Y yo sé que una persona para que rinda durante el día tiene que dormir por lo menos 8 horas. Pero estos angelitos están durmiendo 3. Entonces empiezo a contrastar, ¿no? Empiezo a analizar los datos y me doy cuenta de que sí, pues, es verdad que el motivo que causa en su dormida es que no han logrado tener en consideración lo del sueño. No se duermen porque están durmiendo poco. Yo podré plantear como solución ver la manera de que se duerman a las 10 de la noche para que puedan cumplir con sus 8 horas de sueño. Ya, entonces, eso sería lo que es el tema del método científico. Cuando seguimos estas 4 etapas, por lo menos, reconocemos un problema, planteamos la hipótesis, establecemos la contrastación y se presenta lo que es el análisis de datos. Y lo último, vamos a tener en cuenta 2 conceptos. El concepto de ley científica y el concepto de teoría científica. ¿Cómo entendemos el concepto de ley científica y cómo conocemos el concepto de teoría científica? Sencillo. Cuando hablamos de ley científica, hablamos de una proposición verdadera. Es decir, cuando afirmamos algo. ¿Qué vamos a afirmar? Vamos a afirmar una regularidad. ¿Qué es una regularidad? Es algo que se presenta de manera frecuente. Profesor, en un salón de clase, hicimos tomar a todos agua helada y al día siguiente todos se enfermaron. Bueno, de repente hay una regularidad, ¿no? El agua helada está causando enfermedad. Profesor, en un lugar, a un grupo de niños lo picaron los mosquitos y todos se enfermaron de dengue. O sea, ante la picadura del mosquito se produce el dengue. Entonces, regularidad quiere decir que ya lo que se produce de manera frecuente y es universal porque se aplica a todos los hechos similares ocurridos en cualquier momento. Es decir, justamente la ley es lo que nos permite predecir el futuro. Porque la ley que se descubre es la que me dice, ¿no? Cuando ocurre esto, va a ocurrir esto. Como yo ya descubrí que cuando ocurre esto, va a ocurrir esto, se va a producir lo que es una ley científica. Por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Existirá algún cuerpo con masa que no caiga cuando lo suspendemos en el aire, todos van a caer. Profesor, ahí viene la pregunta siempre del curioso, ¿no? Del que quiere tener un poquito más de conocimientos o que lo hace por molestar. Yo he visto que los globos de helio se van al cielo, no se caen. Ah, ya, pues. ¿Eso por qué se produce? Porque el helio es un gas liviano que en vez de repente de ir hacia el centro, se va hacia el cielo. Pues tiene una explicación. Entonces, la ley de la gravedad nos permite anticipar que si yo en este momento dejo caer mi celular, también se va a ir al suelo. Que si yo en ese momento suelto mi PlayStation, también se va a ir al suelo. No tengo yo que hacer algo, no puedo dudar de eso. Es lo que va a ocurrir sí o sí. La ley de la oferta y la demanda, lo que decíamos, ¿no? Profesor, empezaron a ver muchos limones. ¿Qué va a pasar automáticamente? El limón va a bajar de precio. Profesor, hemos ido de pesca y los pescadores no han traído pescados. Hay muy poquitos. El pescado va a subir de precio.
A mayor oferta, menor precio. A menor oferta, mayor precio. Profesor, todos quieren comprar pescado. Mayor demanda. Entonces, todo eso entra en función de lo que es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ahí están las leyes científicas. Y las teorías científicas, miren lo que dice, ¿no? Es una proposición general sobre fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes. O sea, ya combina diferentes elementos de la realidad. Ya es algo que afirma algo sobre diferentes elementos de la realidad. Y estas definiciones sobre diferentes elementos de la realidad son sistemáticas y contrastables. O sea, la teoría científica ya explica todo un conjunto de fenómenos que puedan ocurrir, no solamente una regularidad, sino todo un conjunto de fenómenos. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de la teoría de la evolución. O sea, la teoría de la evolución empieza a ver cosas, fenómenos, por ejemplo, ¿no? Empieza a preguntarse por qué los dinosaurios desaparecieron y por qué siguen existiendo las cucarachas. Y empieza a preguntarse, ¿no? Los dinosaurios eran más fuertes, las cucarachas son más débiles. Los dinosaurios tenían un sistema más complejo, las cucarachas tenían un sistema menos complejo. Pero ninguna de esas dos superioridades los ayudó a los dinosaurios a sobrevivir. También de repente sabemos de que lo que ocurrió fue que hubo un cambio de clima producido por lo que es el meteorito, y el cambio de clima producido por el meteorito generó de que lo que haya ocurrido es que esos incendios han desaparecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cucarachas fueron más aptas para poder sobrellevar el cambio de clima, mientras que las, las, los dinosaurios no lo pudieron hacer. Entonces, ahí nos damos cuenta de que los seres que se adaptan tienen mayores posibilidades de sobrevivir sobre los seres que no se adaptan. Ahí está la teoría de la evolución. Tenemos la teoría del Big Bang. Nadie estuvo presente el día que se formó el universo. Nadie puede decir, profesor, yo estuve, así que la teoría del Big Bang es cierta. Nadie estuvo presente. Pero hoy reconocemos la teoría del Big Bang como la más posible explicación al origen del universo, porque seguimos ciertos hechos, fenómenos, interrelaciones y vemos cómo han ido de repente produciéndose el tema de esa explosión que habría ocasionado que el universo esté en constante expansión. Entonces, la teoría de Big Bang plantea que ha habido un origen del universo iniciado en una explosión. Ahora hay una pregunta, ¿no? Supuestamente esta explosión, así como cuando de repente, espero que no hayan visto, pero que de repente conozcan, cuando explota una granada, las granadas muchas veces tienen esquirlas, ¿no? Y las esquirlas van yendo del centro hacia afuera, es decir, su onda se propaga. Entonces, explotó esta sustancia incandescente y ha hecho que los planetas, las estrellas, las galaxias se expandan. Pero va a llegar un momento en que la fuerza, así como se detiene la fuerza, podría pasar tres cosas. O para siempre se expande, o sea, es tan grande la fuerza que sigue expandiéndose, o llega a un límite y se para. Ustedes de repente tienen una pelota y la avientan por el suelo, están dando una fuerza, ¿no? Llega un momento en que la pelota se para. Significa que ahí quedó la fuerza. O también podría pasar que la pelota de alguna manera regrese.
a su centro, como con el yoyo, como con la onda, ¿no? Como con la liga. Entonces, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Cuando la fuerza con la que explotó esta sustancia incandescente que haría presente a lo que es el Big Bang generó ese tipo de situación. Entonces ahí tenemos la teoría del Big Bang. ¿Ya? Entonces esas serían las diferencias, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hoy día? Hemos visto primero que es la epistemología. Hemos visto después cuáles son los temas que estudia la epistemología. Hemos visto que son 4 temas que estudia la epistemología. En la epistemología, cuáles son los temas que estudia la epistemología. Hemos visto que es la ciencia. Hemos visto cuáles son las características. Son 5 características de la ciencia. 1, 2, 3, 4, 5 características de la ciencia. Hemos visto también lo que sería el tema de clasificación de la ciencia de acuerdo a su objeto de estudio y de acuerdo a su función. Encontramos ahí que son de 2 tipos, formales y fácticas, y tenemos lo que serían las puras y las aplicadas, y tenemos también lo que sería el concepto de cada una de ellas. Después también tenemos las funciones de la ciencia, función 1, función 2, función 3, función 4, un concepto de en qué consiste cada una de esas funciones. Tenemos luego lo que es el tema del método científico, y vemos que al menos tiene 4 partes. Y tenemos lo que es la ley científica y lo que es la teoría científica. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Si no hay preguntitas, entonces vamos a dar un espacio para poder resolver los ejercicios. Práctica. Resolver ejercicios de la semana durante 20 minutos. Hasta las 3:40. 3:35 vamos a decir termina. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo esto ya. Si hubiera una pregunta, prenden el micro y la hacen nomás, no hay problema. Ya, jóvenes, si nos surgió alguna pregunta durante este tiempo, vamos a poner las claves para que puedan verificar cómo ha ido el tema de las respuestas. ¿Se vamos verificando, por favor? Ahí están las alternativas de lo que es la lectura y también de lo que es las preguntas, ¿no? Que tenemos ahí que trabajar. Hay que revisar, por favor. Ya, jóvenes, entonces estas son las claves, por favor. Vemos que ya no había mayor consulta respecto a la epistemología. Ya tenemos entonces avanzando lo que es la lógica, la nociología y la epistemología, y también la argumentación, ¿no? Las siguientes semanas complementaremos un poco la epistemología con lo que es los problemas epistemológicos, y luego ya iremos avanzando con otras disciplinas. Esto ya está pendiente la estética, la ética, la axiología, la antropología filosófica, la filosofía política, ¿no? Así que todavía hay bastante que abordar en filosofía, ¿ya? Buena semana para todos, cuídense, hasta la siguiente semana.